Seguro, pastor, porque los últimos días empezaron con Pentecostés. Desde los años de los apóstoles hasta el día de hoy, hemos estado viviendo en los últimos tiempos. ¿Es eso contradictorio? Para nada. Desde que Jesús ascendió, la iglesia siempre ha estado esperando su regreso. Y Él puede venir en cualquier momento. Y por ello, la Biblia llama a todos estos días los últimos tiempos. Muchos creemos que vivimos en los últimos días de los últimos tiempos. Acompáñenos, nuestro mensaje, ¿cómo vivir en los últimos tiempos? Por favor, busque Primera de Juan capítulo 2. Y ahora preste atención, permítame decirle que la educación es costosa, pero la ignorancia le costará mucho, mucho más. Y ningún hijo de Dios puede darse el lujo de ser ignorante en estos días dinámicos en los que estamos viviendo. Todos sentimos que la arena del reloj del tiempo se está acabando para esta generación. Y la mayoría sentimos que la historia como la conocemos se dirige hacia una culminación. Si eso es verdad, es el tiempo preciso para la aparición de una persona que la Biblia llama el anticristo. Existe una bestia de hombre que acecha en los hombros de la historia, y él está a punto de salir de detrás del escenario y ubicarse en medio de este. Acerca de esto es el pasaje de hoy. Bien, la Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos. Permítame decirle que ya están aquí. La dinamita está lista, la mecha extendida, el fósforo encendido. Los días están numerados y necesitamos estar listos. Quiero decirle algunas razones por las que necesitamos estar listos. Veremos luego la palabra de Dios. Primero, debido al factor de la intercesión, necesitamos estar orando por este mundo. Necesitamos sacar nuestras cabezas de las nubes de profecía y postrarnos de rodillas a orar por esta generación. Y también el factor de ganar almas. Verá, amigo, si usted está solo viviendo para este mundo, todo lo que hace es acomodar las sillas en la proa del Titanic. Necesitamos estar metiendo gente en los botes salvavidas, que ellos conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. En tercer lugar, el factor de la preparación familiar. Vivir en los últimos días es peligroso, y nosotros, los padres y abuelos, necesitamos inculcar en los corazones y mentes y vidas de nuestros hijos valores y muy sólidas verdades. Y finalmente el factor del consuelo. Cuando sabemos lo que la Biblia enseña que va a suceder, y eso sucede, no nos retorcemos las manos diciendo, el mundo se viene abajo, ¿en qué va a terminar el mundo? Decimos, mire quién va a regresar al mundo. Entendemos que Jesucristo regresa. Con todo esto en mente, empecemos a leer en Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Haré una pausa aquí. Vamos a estudiar hasta el final de este capítulo y seguiremos a través del mismo. Hay tres cosas que deseo que aprendan al respecto: el tiempo, el tirano y el triunfo. Y quiero que los mantenga presentes. Entonces, ¿qué es el tiempo? El tiempo es los últimos días.
según el versículo 18, vivimos en los últimos días y necesitamos estar despiertos. Dígale a la persona a su lado, despiértese. Vivimos en los últimos días y debemos estar despiertos. Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Literalmente eso es traducido en algunas Biblias como la última hora. Y Juan dijo eso hace 2000 años. Adrián, si Juan dijo eso hace 2000 años, que era el último tiempo, ¿qué ha pasado? ¿Cómo pudo haber sido el último tiempo? Puesto que han pasado 2 milenios. Ahora usted necesita entender algo. Desde que Jesucristo ascendió a la gloria, ha sido el último tiempo. Verá, el Antiguo Testamento, el tiempo pasado, ha estado preparándose para la venida de Jesucristo. Después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, entramos en un periodo llamado el último tiempo. Desde la hora en que Jesús subió hasta cuando regrese, es el último tiempo, es decir, la última hora. Y en cualquier momento, en ese intervalo, Jesucristo puede venir. Todo creyente, desde los tiempos de Juan hasta hoy, debe vivir con la esperanza que Jesucristo regrese en cualquier momento. Muchos tienen la idea de que el último tiempo está en el horizonte y nos acercamos a este. No, vivimos en él. Ahora lo que estoy tratando de decir es que no nos estamos acercando a los últimos días. Vivimos al borde de los últimos días. Siempre, desde la hora en que Jesús subió hasta el momento que Él retorne. Él puede regresar en cualquier momento. Anote la palabra inminente. Aprenda esto de la profecía bíblica. La segunda venida de Jesucristo es inminente. Deseo decirle algo. No estamos esperando que ocurra ninguna señal. No hay ningún evento histórico que estemos esperando. Jesucristo pudo haber regresado 3 semanas después de ascender al cielo. Y Él puede regresar esta tarde. Verá, toda la Biblia enseña que estamos al borde, que estamos al filo. Y por consiguiente debemos estar anhelando y no bostezando. Debemos estar listos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Usted preguntará, ¿y qué de todas las señales de los últimos tiempos y esto? Existen señales de los tiempos, pero estos no son los tiempos de las señales. Lo que quiero decir es esto, que la venida del Señor Jesucristo será en 2 fases. Primero, el Señor Jesucristo viene por su iglesia, que es el rapto. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Eso será de repente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y luego vendrá la gran tribulación aquí sobre la tierra. Y después Jesucristo regresará con sus santos a gobernar y reinar durante 1000 años. Lo llamamos el milenio. Ahora el arrebato no tiene ninguna señal. Puede suceder en cualquier momento. Existen muchas señales para esta revelación. Cuando Jesucristo regrese en gloria y poder con sus santos. No por sus santos, sino con sus santos. La Biblia habla de muchas señales. Bien dirá Adrián, me está diciendo que todas las cosas que llamamos las señales de los tiempos no se aplican, que no podemos leerlas. Sí podemos leerlas y podemos decir que hay una intensidad que pronostica la venida de Cristo. Deseo mostrarles sin lugar a dudas que Jesucristo puede venir en cualquier momento. Quiero citar algunas escrituras, anótelas en un pedazo de papel. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 10. El apóstol Pablo le hablaba a la iglesia tesalonicense y dice, entre otras cosas, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. El apóstol Pablo les dijo a esos creyentes, de la antigüedad, esperen a Jesús. Y si Jesús no hubiese podido regresar por esos tiempos, eso era una tontería. Esperen a Jesús. Y la palabra esperar es un presente infinitivo. Significa constantemente estar esperando. Filipenses 3, versículo 20. Pablo dijo a la iglesia de Filipos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Esos filipenses debían estar esperando al Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora Él ya había venido en redención, pero ellos estaban esperando que regresara en el rapto. Primera de Corintios 1:7.
Pablo le dijo a la iglesia de Corinto: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En Tesalónica, esperar a Jesús. En Filipos, esperar a Jesús. En Corinto, esperar a Jesús. Y leamos Hebreos capítulo 9, versículo 28. El escritor dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación a los que le esperan. ¿Saben lo que debe estar haciendo? Debe estar aprendiendo acerca de su venida, debe estar viviendo por su venida, anhelando su venida y buscando su venida. Usted debe estar esperando al Señor Jesucristo en cualquier momento. Pablo le habló a Tito, en Tito 2, versículo 13, acerca de la gracia de Dios que nos redime y nos hace un pueblo propio, y agregó: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperen a Jesús. Nosotros no estamos esperando algún evento, nosotros no estamos esperando la reconstrucción del templo, ni que el anticristo aparezca, ni la reunión de Israel, ni estamos esperando terremotos, hambres y todas estas cosas. Estamos esperando a Jesús. Estamos aguardando a Jesús. Se lo recalco, amigo, Jesús puede venir antes de que termine este sermón. Usted dirá: bueno, yo no pienso que pasará hoy. Bien, eso es una señal de que sí podría suceder, porque la Biblia dice: el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así que el primer punto es que estamos viviendo en los últimos tiempos. Esté despierto, esté despierto, esté despierto, esté despierto. Hijitos, es la última hora. En el tiempo de Juan, en nuestro tiempo, en cualquier momento, espere a Jesús. Él regresa. Él regresa. En cualquier momento. Ahora, si ellos tuvieron razón para creer que Él regresaría en sus días, ¿cuánto más nosotros, que vemos la cohesión de señales y eventos que dejan entrever lo venidero? Aquí está el segundo punto. El anticristo está por venir y necesitamos estar alerta. Estos son los últimos días, necesitamos estar despiertos. El anticristo viene, debemos estar alertas. Por favor, mire 1 de Juan 2, versículo 18. Y dice: hijitos, ya es el último tiempo. De acuerdo, despiértese. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Existe un gobernante mundial que está esperando detrás del telón, listo para salir al escenario. Ya lo mencioné. Y su nombre o su título es el Anticristo. Ahora es interesante saber que la Biblia describe al anticristo de muchas maneras, pero el apóstol Juan es el único que lo llama anticristo. Juan lo llama el anticristo. Él tiene muchos seudónimos, pero él tiene un solo corazón inicuo. A él se le llama el hijo de perdición, se le llama el hombre de pecado, se le llama el maligno, se le llama el transgresor, se le llama la bestia, se le llama el anticristo. Ahora bien, ¿por qué Juan lo llama el anticristo? Veamos primero el prefijo anti. Este posee dos significados. Primero significa en contra y segundo significa en lugar de. La misma palabra tiene dos significados distintos. El que viene en contra de Cristo. ¿Y cómo viene él en contra de Cristo? A sustituir a Cristo en lugar de Cristo. Él viene como el Mesías del diablo. Él llegará como un suplente diabólico. Él es el que se opone a Cristo. Así que anote, primero, este anticristo es diabólico. Él es diabólico. La Biblia dice que él se opone a todo. Él se opone a Dios y se exalta sobre Dios. Él es el anticristo. Jesús podía decir, cuando él estaba aquí en la carne: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Eso es lo que Jesús podría decir. El anticristo podrá decir: el que me ha visto a mí ha visto a mi Padre. Verá, Jesús era la expresión visible del Dios invisible. En cambio, el anticristo será la expresión visible del diablo invisible. Lo mismo que Jesús es al Padre, él será Satanás. Verá, Satanás desea adoración. Él no solo quiere destruir, él quiere conversos. Él quiere que esa adoración sea pública, y él la recibirá a través de su Mesías, el diablo. Así que anote, el anticristo es diabólico. Número 2, él es divisivo. Mire por favor versículo 19 de este mismo capítulo. Él está hablando ahora de otros anticristos.
Y él enseña, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Casi todas esas sectas falsas empezaron en la iglesia verdadera. Algunas personas no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Todos hemos visto personas que nunca han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal y Señor, y pueden pasar adelante, bautizarse, estar en la escuela dominical, en el coro. Y después de un tiempo ellos salen y se unen a alguna secta extraña, rara, esotérica. ¿Por qué lo hacen? Amigos, ellos están con nosotros, pero no son de nosotros. No poseen la verdadera coinonía. El Espíritu Santo de Dios no mora en ellos, así que salen. Alguien dice, bien, ellos perdieron su salvación. No, no la perdieron. Ellos nunca la tuvieron. Juan dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si ellos hubieran sido de nosotros, sin duda hubieran continuado con nosotros, pero ellos se marcharon. El mundo está lleno de estos anticristos. Ellos son el cumplimiento de las profecías bíblicas. No han tomado a Dios por sorpresa. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Vemos a estas personas hoy en día, tal vez no involucrándose en movimientos anticristianos, pero alejándose. ¿Sabe por qué perdieron su salvación? No, se dice que la fe que se disipa antes del final tenía una falla desde el principio. Ellos no eran de nosotros. Si hubieran estado con nosotros, si hubieran tenido el Espíritu Santo, sin duda hubieran continuado con nosotros. Él es destructivo. Él quiere dañar, destruir y condenar su alma. Usted dirá, eso no es agradable, amigo. El discípulo amado lo escribió el apóstol Juan. Él dice, hijitos, ya es el último tiempo. Han surgido muchos anticristos. El anticristo vendrá y será como Juan lo está diciendo. Él habla del tiempo, del último tiempo. Estad atentos. Habla del tirano, el anticristo que vendrá. Estad atentos. Juan habla también del triunfo. Nuestro Señor está en camino. Y porque la manera de conocer al Padre y al Hijo es a través de la palabra de Dios. Y no solamente necesita permanecer en ella, présteme atención, padres y abuelos. Ustedes necesitan poner dosis gigantescas de la palabra de Dios en los corazones y mentes de sus hijos. Ellos no lo van a conseguir en la escuela dominical, usted tendrá que hacerlo, si no ellos serán arrastrados, pues el diablo es tan engañoso, su engaño está como un virus en el aire. Cuando los Estados Unidos se independizaron, la Biblia era el libro más citado por los patriarcas fundadores de la nación. Hoy es el libro más censurado. La Biblia, el libro más censurado en América. Hoy se puede leer casi cualquier cosa en las escuelas públicas, excepto la Biblia. Padres y madres, la Biblia dice que en estos últimos tiempos ustedes tendrán que permanecer en la palabra de Dios. Número 2, debe permanecer en el Espíritu de Dios. Mire el versículo 27 del capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella.
Quiero ir a casa y estar con el Señor Jesucristo. No es que este mundo me tenga cansado, disfruto la vida diariamente. Pero mi corazón late ante la expectativa de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaré confiando cuando le vea. No quiero estar avergonzado cuando regrese. Finalmente, en la última hora,